Gloria al Señor. En este día quiero pues hablar algo de algo muy importante, ¿verdad? Vamos a empezar con este devocional que se encuentra en Juan capítulo 10 versículo 27 al 28. Y la palabra reza de la siguiente manera. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Gracias, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Espíritu Santo, que fluyas en esta tarde, Señor. Fluye, Padre, toca, Señor. Ministra, Padre, a nuestras vidas, Dios. Yo te pido, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos o de mis amigos o quien vaya a escuchar, es que sea de bendición, Señor, que tú, Señor, seas tratando con ellos, Padre, y a ti daré gloria y honra por siempre. Amén y amén. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar algo bien importante que pues que tenemos que tener en cuenta acerca de lo que Dios quiere comunicarnos o lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Entonces, la palabra del Señor, el Señor Jesucristo enseñando una acerca de las ovejas, pues dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces el título de hoy se llama Dios habla hoy. ¿Por qué digo estas cosas? Porque pues nosotros sabemos que Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo de hoy, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay variación. Él nunca cambia. Él no es como nosotros, que nosotros podemos decir que vamos a hacer algo mañana y no cumplimos. No, el Señor sí cumple. Él siempre es el mismo, nunca cambia. Él sigue siendo ese Dios amoroso y que se comunica y que quiere comunicarse con sus hijos. Entonces, pues aquí, como podemos leer en Juan capítulo 10 versículo 27, 25, dice que mis ovejas, dice, oyen mi voz. Entonces, una de las cosas que entendemos acerca de las ovejas y el pastor, sabemos que cuando se encuentra una tajada de ovejas, ¿verdad? Cuando están pastando, cuando las lleva el pastor a comer. Yo estaba mirando un video acerca de esto, cómo las ovejas son fieles, por decirse así, a su pastor en cuanto a la voz de su pastor. Estaba mirando un video acerca de ello y se encontraba un pastor de ovejas. Entonces había muchos turistas ahí curiosos acerca de cómo trabajaban con las ovejas. Entonces yo me quedé sorprendido cuando empecé a mirar cosas que habla la palabra del Señor y que es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta acerca de esto. Dios habla de muchas maneras, pero hoy vamos a tocar algunos puntos para poder entender cómo el Señor se comunica con sus hijos. Entonces yo me quedé mirando este video. Cuando miré este video, le preguntan las personas al pastor, le dicen, oiga, ¿y cómo? Porque había diferentes manadas de ovejas. Entonces le preguntaban, ¿por qué no se mezclan? ¿Por qué no se juntan? Dice, porque cada una de ellas tiene su pastor, y cuando su pastor habla, no importa si están juntas o están por separado, ellas, todas las que están de un pastor, al oír su voz se van hacia con su pastor. Entonces yo estaba mirando y este hombre les dice, bueno, pues háblenles ustedes para que vean. Entonces las personas empiezan a gritar, empiezan a chiflar, y es algo sorprendente que las ovejas
cuando estaban allí, no se movían. Ellas seguían pastando, o sea, comiendo, ¿ah? Este, y ellos gritaban, chiflaban y no les hacía caso. Entonces les dice el pastor, ¿verdad? Dice, bueno, pues ahora me van a ver. Entonces él empieza a hablar un algo como así. Decía él, alero, lero, 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 lero. Cuando empezó el pastor a hablar estas cosas a las ovejas luego levantaron su cabeza y como que se les paró sus orejas. Entonces todas las ovejas que venían siendo de ese pastor se vinieron hacia él. Y es algo sorprendente como dice el Señor aquí que las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen, o sea, le obedecen. Entonces sabemos de que si Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy en día Él sigue hablando de las siguientes maneras. Entonces, para poder entender la voz del pastor, cuando yo miré este video yo me fijé de que cada pastor tenía su timbre o su estilo de voz que él hacía a las ovejas, aún a pesar de que si le fingían o algo, ellas no lo obedecían. ¿Por qué? Porque conocían muy bien a su pastor. Entonces, yo me quedé sorprendido porque pues pude ver que esto de lo que vamos a hablar, esto es real, es algo que usted lo puede buscar, usted lo puede ver para que entienda estas cosas. Ahora, el Señor tiene un canal donde Él se comunica con sus hijos. Y uno de ellos, como dice la Biblia, dice que mis ovejas oyen mi voz. Eso quiere decir que si usted es una oveja del Señor, usted tiene la facultad de oír al Señor. Ahora, ¿cómo el Señor habla? ¿Solamente de voz o de qué? No, la palabra nos dice en Números capítulo 12, versículos 5 al 8. Mire, yo quiero que si usted tiene tiempo y puede leer su Biblia, pues léala conmigo, ¿eh? Números capítulo 2, Números 12, 5 al 8. Mire lo que dice. Entonces el Señor descendió una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Entonces podemos entender aquí algo sorprendente de la cual el Señor no solamente habla con una voz, sino dice la Biblia que cuando se presentara un profeta, que él hablaría por medio de figuras y por sueños, una visión, o sea, una visión. Entonces, podemos entender acerca que no solamente el Señor habla con una voz, sino habla también por medio de visiones y también por medio de sueños. Entonces los sueños son revelaciones del Señor. Son como Dios se comunica con sus ovejas, con sus hijos. De esa manera Dios habla. Esa es una de las tantas, porque también en otro versículo de la Biblia dice la palabra del Señor que Él, hablando de diferentes maneras, no solamente habla con una voz. A veces pues se nos enseña a nosotros de que Dios habla con voz de trueno y espanto y estas cosas, y sí habla la Biblia acerca de ello, pero también Dios habla de una manera familiar, de una manera donde no hay truenos ni tampoco relámpagos. Entonces vamos a mirar una historia que se encuentra en 1 Samuel 3, 1 y 5. Yo creo que muchos de los que me están escuchando, de los que me van a escuchar, van a saber de que estas cosas son 100% bíblicas
y que la misma palabra del Señor nos dice cómo el Señor se comunica con sus hijos. Capítulo 3 del 1 al 5, lo voy a leer. Dice: y el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Que el Señor llamó a Samuel y le respondió: he aquí, aquí estoy. Aquí podemos ver una historia acerca del profeta Samuel, cuando él comenzaba a hacer estaba recibiendo un llamado del Señor. Se cuenta, la Biblia dice que este joven había sido entregado desde muy pequeña edad al servicio de la casa de Dios, Samuel. Entonces dice la Biblia y narra de que de pronto este joven está acostado y está en el templo del Señor. En aquellos tiempos ellos dormían en la casa del Señor. Entonces este varón, este joven estaba acostado, y Elí era el que estaba a cargo, era el sacerdote a cargo del templo del Señor. Entonces la Biblia dice que el Señor le empieza a hablar a Samuel. Cuando le habla a Samuel, le habla con una voz sin truenos. Le dice: Samuel. Y este Samuel se levanta de su cama, porque al parecer era de madrugada. Entonces este sale corriendo con Elí, el que estaba a cargo, el sacerdote. Entonces, y le dice Elí: no, yo no te llamé, yo no te hablé. Entonces Samuel se fue a acostar otra vez y volvió a escuchar la voz del Señor que le decía: Samuel. Y él se levantó y fue y corrió otra vez con Elí. Cuando corre con Elí, Elí se da cuenta de que el Señor quiere hablar con Samuel. Entonces Elí le enseña y le dice: mira, cuando el Señor te hable, tú tienes que decir: heme aquí, Señor. Entonces, cuando acontece la tercera vez que Dios le habla, Samuel le contesta: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres con tu siervo? Y entonces el Señor empieza a hablar con Samuel. Ahora, el punto que quiero tomar aquí acerca es de cómo el Señor habla. Entonces aquí podemos ver una voz familiar, una voz apacible, una voz de no hay trueno, no hay relámpagos, no hay nada de esas cosas, sino solamente la voz. Ahora yo quiero que note algo de lo que le voy a decir. Cuando nosotros nos encontramos en un lugar y cierto amigo o el pastor de la iglesia o cuando lo llama a usted, que le llama por su nombre, por decir, estás en otra casa, y le grita: Francisco, Samuel o X, usted va a decir: me está hablando tal persona, porque usted conoce la voz de el que le está llamando. Yo quiero que me entienda en esto. Entonces, cuando a Samuel le llama, él piensa que la voz es de Elí. No reconocía que era del Señor. ¿Por qué no reconoció que era del Señor? Porque mire, Dios habla en familia. A veces uno puede escuchar la voz de un conocido, pero cuando no está nadie, entonces Dios está hablando con usted. Dios habla de muchas maneras, como podemos mirar aquí en la palabra del Señor, que Dios habla en visiones y también en sueños. A veces la mayoría de las personas tienen sueños. Los sueños son tres cosas. Las tres cosas, que es una de advertencia, otra de comunión
Y la tercera es de uno mismo. Cuando uno sueña algo como usted está jugando juegos, está mirando una película o cosas así, y usted se duerme y sueña con eso, es que simplemente es usted. Ese es un sueño de usted. Ahora, cuando usted se sueña con animales que lo atacan, con personas que lo persiguen, escuche esto porque esto es algo tremendo. Personas que lo persiguen, animales que lo muerden, que lo atacan, sean culebras, perros, gatos, gallos, todas esas cosas. Escuche bien lo que le voy a decir. Ese es un sueño de advertencia. Hay alguien que le está haciendo mal a usted. A usted, a usted le están haciendo mal. Alguien le está haciendo mal. Ahora, usted podrá decirme, bueno, hermano, pero de qué mal me está hablando? Entonces, mire, yo le voy a decir y le voy a hacer claro. Hoy en día hay mucha brujería. Usted se puede dar cuenta de que aún en el Facebook usted puede encontrar muchas personas que hacen amarres y cosas por el estilo. También hacen trabajos de destrucción y de todas esas cosas. Ponga mucha atención a lo que estoy hablando ahora, porque hoy voy a decir unas cosas que usted tiene que tomar mucho en cuenta. Entonces, sabemos que Dios habla de esta manera, pero aquí la palabra del Señor dice que a Samuel le habló con una voz que Samuel identificó como si fuera de Elí, pero no era de Elí, sino era de Dios. No más que muchas de las veces cuando Dios habla, la mayoría de nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos más cosas en nuestra vida que pendientes a las cosas del Señor. Entonces, yo quiero que entienda esto. Dios nos habla con una voz familiar. En Hechos capítulo 9, vamos a leer Hechos a ver qué está pasando. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, vamos a leer del 10 al 12. Vamos a ver, 9 del 10. Ok, fíjese, aquí la palabra del Señor dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. El capítulo 12. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ahora aquí miramos unas figuras que el Señor enseña como Dios habla. Aquí le habla, dice la Biblia, que le habla a un discípulo y le enseña cosas ocultas que nadie conoce, nadie conocía, pero que el Señor tenía planes especiales. Ahora, ¿quién era Saulo de Tarso? Era aquel perseguidor de la iglesia, uno de los apóstoles que más para adelante iba a ser. Él no entendía todas las cosas, lo que Dios estaba haciendo. Entonces este hombre se levantó en contra de la iglesia. Cuando se levanta en contra de los siervos del Señor, dice la Biblia que Dios se le apareció con una luz resplandeciente y quedó ciego. Cuando este hombre queda ciego, entonces se da cuenta de que estaba sirviendo a Dios de una manera no agradable al Señor, errada completamente, y era una persona religiosa. Muchas de las veces Dios permite cosas en tu vida para que entiendas de que hay uno que te puede ayudar, para que tú entiendas de que no hay nadie que te puede ayudar, solamente Jesús te puede ayudar. Él es el que te conoce, Él es el que sabe
quién eres tú y qué es lo que tú necesitas, y Él te quiere ayudar, Él te quiere levantar, pero muchas de las veces nosotros no entendemos, entonces de una manera dura tenemos que aprender. Entonces el apóstol Pablo aprendió de una manera dura. Él decía que él estaba en lo correcto y se levantó en contra de los siervos del Señor, de los discípulos del Señor. Los buscaba y los mataba a ciertos cristianos, pero llegó el momento en que Dios dijo: basta, hasta aquí vas a llegar. Y el Señor se le apareció y lo dejó ciego. Le dio una cosa, hermano, tuvo que extender su mano para que este hombre entendiera, y tenía que dejarlo ciego. Entonces usted ha de entender, pues una ceguera no es cualquier cosa. Como un hombre tan inteligente, tan conocedor de la ley, podía estar ciego por ese Dios que según él creía que estaba sirviendo al Señor? ¿Por qué está eso en la Biblia? Porque muchas de las veces Dios está llamando a las personas, pero no quieren, pero no quieren, pero no quieren, pero no quieren, pero no quieren. Y entonces Dios tiene que hacer otras cosas para para llamar tu atención. Y a veces no son buenas, pero Dios es bueno, Dios es grande. Aquí dice la Biblia que este hombre, estando ciego, le mostró en una visión, o sea, algo, porque nosotros tenemos que entender que si este hombre estaba ciego, ¿cómo iba a ver a un hombre que se llama Ananías? Sino que lo estaba viendo por una visión, donde sus ojos estaban cerrados y él miraba las figuras, un hombre que entraba hacia con él y que tenía un nombre, yo no sé, tal vez en la frente, en el pecho, yo no sé, pero que decía que era Ananías, y que él ponía las manos sobre él y Dios lo iba a sanar. Entonces fíjese, yo quiero que aprenda esto, cómo Dios se comunica con nosotros. Por eso le quiero decir que si Dios habla por medio de sueños y por medio de visiones, la mayoría de las personas tiene sueños, y esos sueños revelan cosas de su vida y también advertencias cuando le están haciendo mal o le están haciendo, ya sea enfermándolo o cosas. Uno tiene que estar alerta a estas cosas. Entonces sabemos que Dios habla por medio de figuras. Ya yo creo que pudimos entender acerca de cómo Dios se comunicó con esta persona. Ahora, esto va para los cristianos. Nosotros como creyentes muchas de las veces nos han enseñado de que no existen profetas, y que no puede ver esas cosas, de que Dios hable por medio de visiones o por medio de sueños. La mayoría de los cristianos dicen que se comió una torta o se comió una pizza grande, pero déjeme decirle que no es así. Aquí la Biblia dice que había un discípulo. Si usted no cree que existen profetas hoy en día, pues ¿existen los discípulos? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque usted y yo somos discípulos del Señor. Y aquí dice la Biblia que Dios le enseñó a un discípulo llamado Ananías. En una visión le enseñó todas las cosas que se relacionaban donde se encontraba este hombre, Saulo de Tarso, y le dio una información que nadie sabía. Le dijo: ve a la calle derecha y vas a encontrar una casa que es de Judas, y allí se encuentra un hombre que es de Tarso. O sea, allí fue donde nació, de Tarso, y le dio no solamente de dónde era, sino cómo se llamaba, y le dijo: Saulo. Entonces, esas cosas Dios las comunica con sus discípulos, con sus hijos. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Entonces, vamos a seguir aquí con esto. Ahora, vamos a leer Juan 12, 28. Juan 12, 28. Vamos a ver qué dice. Dice, ahora el 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado. Y de nuevo
lo glorificaré. El versículo 29. Por eso la multitud que estaba allí, dice, la oyó y decían que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? El Señor se encontraba con mucha gente a su alrededor y el Señor empezó a orar al Padre. Entonces de pronto se escuchó una voz, porque el Señor le dijo, Padre, glorifica tu nombre, porque Él estaba a punto de dar la vida por nosotros. El justo por los injustos, el que nunca pecó por los pecadores. Fíjese qué cosa tan tremenda, cuando aquel que no hizo nada tuvo que pagar por lo que usted y yo hicimos. La Biblia dice que Dios dijo, Padre, glorifica tu nombre, y se oyó una voz con claridad que le dijo, ya la he glorificado. Entonces, el punto que le quiero mostrar es que había dos personas que distinguieron la voz de diferente manera. Uno de ellos decía que habían sido truenos, otros de ellos decían que había sido un ángel, pero la palabra del Señor nos revela que no era ni un ángel ni tampoco eran truenos, sino que era el Padre hablando y diciendo que Él ya lo había glorificado. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Mire, yo quiero que ponga mucha atención a esto. Nosotros, como cristianos, o las personas que desean orar, buscar del Señor y que Dios les hable, entonces aquí la palabra del Señor nos enseña cómo podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces muchos de nosotros tenemos diferentes conceptos acerca de la voz del Señor. Estas personas oyeron literalmente que eran truenos, otras personas oyeron que era como un ángel. Ahora, ellos no escucharon la voz del Señor con claridad. ¿Por qué? Porque su radar no estaba muy bien conectado con el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Para que usted pueda escuchar la voz de Dios, para que usted pueda de veras comunicarse con Dios, usted necesita servir al Señor. Para los cristianos necesitamos estar más cerca de Cristo, para que así nosotros podamos escuchar la voz de Dios con claridad y no seamos como estas personas que decían, era un trueno, era esto, pero no era eso, sino el Señor habló con claridad estas cosas. Y yo le quiero decir algo, que ponga mucha atención acerca de lo que yo voy a decir. Ya sabemos que Dios habla de esas maneras, pero no solamente de esas, habla de muchas más. Pero yo le quiero dar un testimonio corto acerca de de una de las cosas cuando Dios me habló. Ponga mucha atención, porque yo le aseguro que a muchos les ha hablado, pero no lo quieren escuchar. Yo estaba en mi casa, de pronto un hermano me llamó y me dijo, hermano, sabe que le quiero pedir un favor, vaya con unos jóvenes y ellos no pueden estar en la casa donde están, no tienen carro, y yo le quiero pedir un favor, que si usted puede ir y rentármeles un apartamento y llevarles comida. Y yo le dije, hermano, pues sabe que ahorita yo no estoy trabajando mucho. Entonces me dijo, no se apure, yo pago todo. Él pagó absolutamente todo. Pero el punto que les quiero decir es que cuando yo fui por aquellos 3 jóvenes, cuando yo fui por ellos, yo fui en mi carro, yo y mi esposa los levantamos. Cuando yo los levanté, el Señor me estaba tocando, yo sentía algo dentro de mí, como que el Señor me quería hablar. Y yo pues como todos, pues a veces no entendemos que Dios quiere comunicarse con nosotros, quiere enseñarnos algo. No, pues fuimos, agarramos un apartamento, un hotel, los dejamos allí, les llevamos comida. Entonces yo me vine a mi casa, pues yo estaba orando al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor me dio una visión acerca de estos jóvenes y me mostraba, fíjese bien, me mostraba los 3 jóvenes. Y como que yo miraba más sus caras.
o sea, sus caras. Y, y de pronto una de ellas se puso así y se oyó así como zzzz, y se me puso en la cara de ese joven. Entonces el Señor me enseñó otras cosas, que según estábamos como en un parque y estaban como jugando básquetbol, pero después de eso el Señor me mostraba una bolsa de marihuana. Escuche esto, una bolsa de marihuana. Y yo, pues como todos, a veces nosotros no entendemos pues las visiones del Señor. A veces es algo, pues el único que puede interpretar es el Señor. Cuando yo miré esas cosas, yo dije, ok, bueno, pues yo pensé, dije, bueno, tiene que ver con este joven, porque me puso me puso su cara aquí en mi rostro y también me enseñó esa bolsa de marihuana. Entonces, cuando yo estaba así con mis ojos cerrados y pidiéndole al Señor, el Señor me hacía sentir adentro de mí, en mi corazón, me decía, ¿sabes qué? ¿Te recuerdas cómo tú cómo tú viniste, con qué propósito tú habías venido? Entonces, yo venía a los Estados Unidos con un propósito, y ese propósito era de juntarme con un amigo y vender droga. Ese era mi propósito. Yo venía con esos asuntos, pero Dios siempre cambia las cosas, porque Dios nos ama tanto que Él se preocupa por nosotros, y siempre hay gente que está orando por nosotros, y Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces yo miré a esto, entonces el Señor me dijo lo que este joven estaba batallando. Lo que el Señor me estaba mostrando es que me dijo, de estos tres, el que está batallando con droga, con la marihuana, es esta persona. Entonces yo, el siguiente día, que venía siendo un sábado, yo fui con ellos. Yo le dije al muchacho, ¿sabes qué? ¿Tú crees que Dios habla? Y me dijo, sí, yo vengo de una familia cristiana. Yo no soy cristiano, pero mis familiares sí. Entonces este joven me dice que sí creía. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? El Señor me mostró algo acerca de ti, que tú estás batallando con la marihuana y Él te quiere liberar, Él te quiere sanar. Cuando yo le dije estas palabras, ese joven se me quedó mirando sorprendido, como diciendo, ¿quién te dijo? Yo ni a ti ni te conozco, yo ni sé ni quién eres. Pero Dios sí sabía quién era Él y el propósito que Él tenía. Así como Ananías, muchas de las veces no entendemos las cosas y nos peleamos con Dios y decimos, Señor, ¿pero qué no sabes que este hombre perseguía a los cristianos y los quería matar? Dios lo sabe, pero nosotros no entendemos su propósito. Pero así el Señor se comunicó conmigo de esta manera, en una visión donde yo miraba claramente lo que el Señor, cuando este joven se me quedó mirando, él supo que yo le estaba diciendo la verdad, y de pronto se manifestó el Espíritu Santo y este joven empezó a llorar, y me empezó a contar muchas cosas de las que no les puedo decir, pero así es como Dios se comunica con las personas. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo se revela de diferentes maneras. Así que, hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde, y estén alertas a la voz del Señor. Otra de las cosas que quiero decir antes de terminar, muchas de las veces hay personas que no pueden dormir, sienten algo, y es que Dios quiere hablar con usted. ¿Por qué? Porque algo está pasando con su familia, o algo quieren hacer en contra de usted. Usted necesita que levantarse y orarle a Dios y pedirle al Señor que le muestre qué es lo que está pasando, para que usted pueda entender estas cosas. Así es como me aconteció a mí, y yo esto lo quería decir para que nosotros entendamos cómo Dios se comunica con sus hijos, y que Dios sigue hablando hoy en día. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y en esta ocasión yo quiero hacer una oración por las personas que están allí mirando.
Yo quiero orar por ustedes en esta hora. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están mirando, Señor, también de aquellos que van a ver, que seas tú, Señor, quien obre en sus vidas, quien, quien, que toque, Señor, las vidas de las personas. Espíritu Santo, toca, Señor, restaura, sana, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos comprender, Señor, y que podamos entender tu voz y que sepamos, Señor, comunicarnos contigo, Dios, porque yo sé, Padre, que tú nos quieres hablar y que tú nos quieres enseñar cosas grandes, cosas ocultas que nosotros no conocemos. Y a ti daremos gloria y honra por siempre. Amén y amén. Espero que este pequeño devocional haya sido de bendición para su vida. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Y nos miramos para la próxima.